Muy buenos días. Bienvenidos todos a la iglesia Forest Hill, South Boulevard. Como siempre, qué bendición que están con nosotros, listos para alabar, escuchar la palabra de Dios. También bienvenidos a todos que están participando a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Comparten el mensaje, es una de las maneras que nosotros podemos seguir alcanzando a los demás. Es tremendo puente para nosotros, para que así todos puedan tener un encuentro con Cristo Jesús. Bueno, como vieron, estamos comenzando una nueva serie enfocado en el libro de Ruth, que se encuentra en el Antiguo Testamento. El libro de Ruth es un microcosmo que nos empaca el intento de Dios que está a través de toda la Biblia. De Génesis a Revelaciones. Un microcosmo es como un ejemplo pequeño que puede demostrarnos la totalidad de algo mucho, mucho más grande. El libro de Ruth no es una historia de amor que anima a las mujeres solteras que todavía están esperando sus maridos. Mucha gente piensa en eso, pero ese no es el intento de Dios. El libro de Ruth, cuando lo estudiamos bien, versículo por versículo, la verdad es que es una obra de arte que Dios ha hecho. Que las palabras tienen significados muy profundos, que no solamente explica lo que está sucediendo en la historia, pero también es una representación total de la nación de Israel, pero también donde nosotros nos encontramos en el día de hoy. El deseo de Dios el intento de Dios es redimir nuestra relación con Él. Redimir es obtener o recuperar la posesión de algo por un pago, por un precio. Vamos a ver y aprender del amor sacrificial. Amar de una manera que nos cuesta algo. Amar de una manera que ponemos el beneficio de otra persona más antes que nuestro beneficio. Nos revela la voluntad providencial de Dios. Que no importando la condición, la gravedad, los detalles de tus circunstancias difíciles, que si nosotros somos obedientes a Dios, esa obediencia va a producir su misericordia, su bendición y su recompensa. O sea que la voluntad de Dios como quiera se lleva a cabo, no importando lo que estás viviendo en el día de hoy. A continuación de nuestra práctica como iglesia, nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios, o sea que es libre de errores. Y cuando nosotros leemos la Biblia en esta iglesia, ustedes, es como si Dios estuviera hablando. Y es lo más importante que se puede comunicar y podemos escuchar en el día de hoy. Amén. Estamos en el libro de Ruth. Les pido que por favor se pongan de pie en reverencia de la palabra de Dios. En el tiempo en que distintos líderes gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa llamada Noemí, y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión. Todos ellos eran efreteos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que les llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo.
Luego las besó, pero ellas, deshechadas en llanto, exclamaron: no, nosotros no volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aun si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. La palabra de Dios. Por favor, tomen su asiento. La verdad que al leer y escuchar lo que dice Dios aquí, suena como tremendo papelón o revolú, como decimos en mi país. O sea, es pura telenovela. Es como un show que vieras en Netflix. Wow, mira lo que ha sucedido. ¿Qué va a hacer Dios en estas circunstancias? ¿O qué van a hacer estas tres mujeres en esta circunstancia? Pero antes de hablar de eso, es importante tener un poco de trasfondo del libro de Ruth para saber exactamente de dónde proviene este libro. No sabemos exactamente cuándo el libro fue escrito, pero sí podemos creer que el libro fue escrito por el instrumento que escogió Dios, el profeta Samuel. Ahora, no podemos verificar esto porque el libro no nos dice cuál fue el autor que Dios usó. Pero sí sabemos que fue escrito durante la vida de David, porque al final del libro está la genealogía, practiqué esa palabra, al final del libro, que nos dice en detalle de dónde es que vino el rey David. El profeta Samuel era el portavoz de Dios, o sea que Dios lo usaba para hablarle al pueblo de Israel. Era un tiempo donde Israel no tenía rey. Y Israel en este tiempo no tenía rey, bueno, pues porque Dios era su rey. Pero ellos deseaban un rey humano y por defecto estaban diciendo que Dios no era suficiente. Samuel fue el profeta designado durante el reinado del primer rey Samuel y al principio del comienzo del reinado del rey David. Si esto es cierto, que Samuel fue el profeta, podemos creer que el libro se escribió en el 1011 a 931 BC. El primer versículo nos dice mucho de este libro. Por eso digo que es una obra de arte que Dios ha hecho. Versículo 1. En el tiempo en que distintos líderes gobernaban el país. Estos líderes distintos eran el tiempo de los jueces. Los jueces gobernaban 200 años antes de que Israel tuvo un rey humano. Durante esta época que no había rey, la gente se comportaba de la manera que no tenían rey, que Dios no era su rey, y vivían basado en lo que ellos pensaban que era bueno, basado de sus propios ojos y su propio entendimiento. Sabemos esto por lo que dice Jueces 21:25. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Es decir, que había un estado de gran anarquía en la nación de Israel durante esos tiempos. Los tiempos eran muy, muy oscuros y preocupantes. Tú ves, después de la muerte de Moisés, el profeta que Dios escogió para tomar el pueblo de los hebreos que estaba cautivo en Egipto en persecución, Dios los liberó a través de Moisés y después para entrar a la tierra prometida usó a Josué y a través de Josué Dios conquistó la tierra prometida que le encargó a los hebreos y ahí fue que ellos se convirtieron en la nación de Israel. Pero después de la muerte de estos dos líderes, ellos se olvidaron de absolutamente todo del pacto que Dios había hecho con ellos y ellos se desviaron totalmente. La corrupción dominaba los tiempos. Había idolatría.
Había confusión moral. O sea que los padres no estaban adecuadamente enseñando la próxima generación. Habían guerras. Tú ves, porque como ellos estaban en desobediencia, Dios quitaba su protección de ellos. Y cuando conquistaron la tierra, conquistaron otras naciones. Ahora esas naciones de nuevo están formando guerra contra ellos. Nadie lideraba en sus comunidades. La autoridad y la disciplina y el orden que proviene de Dios no se estaba ejercitando en ningún lugar. Anarquía total. La filosofía que hicieron lo que era correcto en sus propios ojos equivale a lo siguiente: si te parece bien, entonces hazlo. Sé tú mismo. Sé quién eres. Olvídate de los demás. Después que no me perjudica a mí o a ti, olvídate, haz lo que sea. Después que no estás lastimando a nadie. El egoísmo. Hazlo a tu manera, tranquilo. Tú eres el que manda. Tú eres el rey de tu vida. Ama a quien quieres amar. El amor es el amor. O sea, vive la vida basado en tus términos. Iglesia, este es un subjetivismo moral. ¿Qué significa eso? O sea que moralmente yo voy a discernir lo que es bueno basado en mis sentimientos, basado en mi vista limitada y basada en mi opinión quebrantada. Esta postura metió a Israel en grandes problemas. La nación se convirtió moralmente oscura. Pregunta: al escuchar esto, ¿les suena común y corriente? ¿Les suena como nuestra nación? O quizás la nación por la cual que originalmente viniste. O quizás el mundo en que nos encontramos hoy. Que mi verdad es la verdad total. Mi opinión, mi vista es lo único que importa. En otras palabras, yo soy el rey, el Dios de mi vida. O allá ellos, lo que hacen ellos, yo voy a hacer esto aquí. No, suena mucho como nosotros en el día de hoy. La época de hambre en Israel es una pintura perfecta, una representación visual de la pandemia moral que está ocurriendo en Israel. Tú ves, había una hambre, no había comida, la tierra se había secado. Pero también esto representa donde la nación se encontraba en estos momentos. Otra vez, Dios es muy intencional. No hay coincidencias con Dios. Todo tiene un propósito. Todo tiene un gran significado para darnos a nosotros entendimiento si estamos dispuestos a escuchar y ver lo que Dios está haciendo. Mientras que estamos leyendo y estamos desglosando y vayan para atrás a leer, quiero que se fijen en el simbolismo de todo lo que está pasando, del significado de los nombres. Fíjate que vemos que Noemí cae en desgracia, pero su nombre significa me deleita, que es lo opuesto donde ella se encuentra ahora, opuesto del intento que Dios tenía para Israel. A causa de una hambre, una pandemia moral, Noemí ahora es forastera en una tierra desconocida, apartada de su familia, apartada de sus amistades, apartada de todo lo que ella conoce. Deja a Belén, que interesantemente Belén significa casa de pan, pero ahora es tierra de hambre. Su marido hace lo que todo marido que yo haría. Voy a recoger a mi familia y voy a ir a buscar y hacer lo posible para cuidar de mi familia, ¿no? No puedo criticar mucho. Pero sin embargo, Elimelech hace algo que va en contra de la voluntad de Dios. Tú ves, el pueblo de Israel fue llevado a una tierra prometida. Esa es su tierra, ese es el llamado de ellos. No importando lo que está sucediendo, su dependencia, su providencia proviene de dependencia de Dios, no de la obra de sus propias manos. ¿Qué hace él? Pone su providencia en sus propias manos, no depende de Dios. ¿Y qué hace? Lleva a su familia a la tierra de Moab. Una tierra que estuvo en batalla
2 veces con Israel. Vemos que Noemí pierde a su marido, Elimelech. ¿Sabe lo que significa Elimelech? Mi Dios es rey. Pero sin embargo, Israel está viviendo como si Dios no es rey. Pierde a sus 2 hijos, Malón. ¿Sabe lo que significa? Enfermo. Pierde a su segundo hijo, Quilión, que significa sufrimiento mental y físico. En vez de casarse con hijas judías, se casa con moabitas, que son enemigos de Israel. Hijas del descendiente de Lot, que comenzó su herencia a través de un incesto con su hija. ¡Auch! Es como si la vida de Noemí es un símbolo de amargura de Israel, de la depravación humana, en la cual que todos nos podemos identificar en el día de hoy. ¿Ves cómo Dios está pintando esto? El peso del mundo sobre sus hombros. Mala ocurrencia tras mala ocurrencia. Pidiéndole a Dios, Dios, ¿qué pasa? Una tras otra cosa. Dame un break. Spanglish. Lo identificamos, ¿verdad? No tengo la renta, se me daña el carro, pierdo el trabajo. Dios mío, ya yo no aguanto. ¿Qué es esto? Todos hemos sentido ese tipo de sufrimiento. Que no tenemos esperanza. Que Dios se nos ha olvidado de nosotros. Les prometo algo. Te quiero animar y asegurar que Dios todavía está obrando. No solamente con Noemí, pero ahora mismo en tu circunstancia, aunque tú no lo ves, aunque tú no lo sientes, aunque sientes que Dios está apartado de ti, que te ha dado la espalda, te prometo que Dios está obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Noemí oye. Pero aunque Noemí oye, no ve lo que Dios está haciendo. Que Dios todavía está obrando en medio de esos tiempos oscuros, en medio de la vida de Noemí. Mira lo que dice el versículo 6. El Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. ¿Qué significa eso? Que una vez más Dios trajo vida a la tierra de Israel y bendijo a su pueblo con comida. El Señor había visitado su pueblo y les había dado comida. Esta acudido ayuda significa visitar, atender, reunir, contar, discernir, cuidar. Aunque Israel estaba en desobediencia, en un morar oscuro, como quiera, Dios estuvo presente y extendió su misericordia. ¿Qué significa eso? Que les dio lo que ellos no se merecían. Esto me llevó a un pensamiento. Que cuando las cosas están más difíciles en nuestras vidas, cuando las cosas se ven más oscuras en nuestras vidas, es cuando nosotros más nos aferramos de Dios, nos vamos de rodillas y le pedimos, buscamos de su cara como nunca antes. Típicamente cuando las cosas están buenas, no vamos de la misma postura de alma y corazón de que cuando las cosas están malas. Pero Dios todavía está obrando. Cada vez que yo he sentido que el mundo se me está cayendo encima, cada vez que siento que la verdad que yo no aguanto más, siempre me enfoco en Él y me recuerdo de su bondad, me recuerdo de sus promesas, me recuerdo de sus principios y reconozco que Él está obrando. Voy a hablar más de esto adelante, pero en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, van a ver la escritura ahorita. Dios le dice al pueblo de Israel que si el pueblo que lleva mi nombre, ¿qué significa eso para nosotros en el día de hoy? Que si nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, si nosotros nos arrepentimos y lo confesamos a Él como el Señor y Salvador, pues entonces nosotros llevamos su nombre. Si nosotros nos
humillamos, si nosotros oramos, si nosotros buscamos de su cara y dejamos toda mala conducta, pues entonces Dios hace 3 cosas. Nos escucha desde el reino de los cielos, nos perdona de nuestro pecado y restaurará nuestra tierra. Tremenda promesa que Dios nos da a nosotros ahora, aquí, en el día de hoy. De la misma manera que Dios nos olvidó de Israel, tampoco se olvidó o abandonó de Noemí. Tú ves, Noemí está en medio de su gran desgracia. Y en medio de esta gran desgracia, me fascina que Noemí está más enfocada en el bienestar de sus nueras que de su propia bienestar. Esto nos demuestra un amor sacrificial. Ella está más preocupada por sus hijas que su propio bienestar. Las libera a ella de su deber. Les dice a ella: mira, no se vengan con nosotros a Israel. Te vas para atrás a donde vienes. Ve a esta casa de tu mamá. Y les deseó una gran bendición. Que puedan comenzar de nuevo. Que se encuentran otros maridos. Las bendice a ellas en medio de sus circunstancias difíciles. Muchas veces cuando nosotros estamos en cosas difíciles, estamos enfocados solamente en nosotros y dejamos de obrar por el bien de los demás. El llamado en la cual que somos llamados en Cristo Jesús. Pero aquí Noemí está más enfocada en ellas. Mira el versículo 8. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Ella le está deseando lo mejor. Pero sin embargo, Noemí no reconoce la bondad de Dios a través de sus hijas. No reconoce el amor de Dios a través de esas 2 mujeres gentiles. Noemí cree que Dios tiene la capacidad de bendecirles a ellas, de restaurarlas a ellas. Pero Noemí no se siente de la misma manera. Aunque Noemí está rechazando a sus hijas, dice: no, vayan ustedes para atrás. Mira cómo Dios las sigue persiguiendo a ella. Que las hijas dicen que no te vamos a dejar. Cuando me enfoco en Noemí, me recuerda de la trampa de la depresión. La depresión es cuando nosotros tenemos grandes pérdidas. Cuando el mundo se está poniendo bien difícil. Cuando no dejamos de perder. Que se nos escapa la esperanza. Se nos olvida la esperanza. Y el peso del mundo es como un peso que no te puede salir. Que te adormece. Y te quedas ahí. Y no te mueves. Y no quieres hacer nada con tu vida. No quieres reconocer la bondad de Dios. No quieres reconocer la esperanza de Dios. No quieres reconocer lo que Dios está haciendo en medio de tus circunstancias. Prefieres quedarte ahí en el peso sufriendo. ¿Tú ves? Eso es lo que está sucediendo con Noemí en estos momentos. El dolor que ella siente la está dejando no ver lo que Dios está haciendo. Reconocer que todavía hay esperanza para ella también. No solamente para sus nueras. Que el amor y lealtad de Dios que ella desea para ellas todavía está disponible para ella. Que la seguridad de un nuevo hogar que ella desea para ella también está disponible para Noemí. Que el deseo que ella tiene que ellos tengan a alguien a su lado, todavía Noemí puede recibir esa bendición. Aprecio tanto la persistencia de sus nueras. No, nosotras no volveremos contigo a tu pueblo. Vemos también una pintura de la tradición y el deber familiar que admiro de los judíos, específicamente que demostramos aquí con Noemí. Culturalmente, tradicionalmente y legalmente la familia se tiene que hacer responsable por su familia, especialmente en medio de desgracia. Un sistema se había creado para cuidar y llevar esto a cabo en los judíos. Había una ley que promovía el amor sacrificial. Y voy a hablar más de esto adelante en esta serie. Pero específicamente aquí en el caso de Noemí, tú ves cuando un hijo se muere y deja una esposa, el hermano del hijo que se murió se tiene que hacer responsable de esa
nuera y se tiene que casar con ellas y le tiene que dar hijos, y bueno, pues esos hijos ahora van en el nombre del marido que se murió, y así ella tiene a alguien que puede cuidar de ella. Pero en este caso, Noemí está diciendo: no te puedo ayudar, ya yo soy una vieja. Un hombre no va a querer estar conmigo, y si me fuera a encontrar uno y tuviera hijos, que es casi imposible porque ya estoy viejita, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Esperar que se pongan maduros y después casarse con ellos? Ustedes van a ser unas viejas una vez que se casen con esos jóvenes. Ella está diciendo que esto es imposible. Por eso ahí dice en el versículo 13: mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. No veo un camino para ustedes conmigo. No veo un camino, no veo una esperanza para mí. Regresa a tu país. Regresa a tus madres. No tengo nada que ofrecerte. ¿Qué hará Dios con todo este revolú? Tiene que regresar la semana que viene para saber. O también pueden leer sus Biblias en preparación para ver la obra, la majestad de lo que Dios va a hacer. Pero para nosotros en el día de hoy hay una gran aplicación para nuestras vidas, basado en tanto lo que Dios ha revelado en 14 versículos. En medio de la amargura, en medio de circunstancias difíciles, en medio cuando nos sentimos con esta depresión que pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, hay grandes principios en la cual que se pueden aplicar en el día de hoy. Primeramente, reconoce y recuerda los tiempos que Dios ha sido fiel en tu vida y atesóralo. Tú ves específicamente la vida de Noemí. Ella tuvo la bendición de un marido. No sabemos cuántos años ella tuvo ese marido. Esa es bendición de Dios. Dios le dio la bendición de una herencia de hijos. Vivieron hasta ser adultos. Y después estuvo con ella 10 años después que se casaron. Tuvo la bendición de tener hijos. Aunque no vivieron al tiempo que ella deseaba, como quiera, los tuvo. Proverbios 27:1 nos dice que mañana no es prometido. Tenemos que atesorar las bendiciones que Dios nos da en el día de hoy. Son bendiciones y son oportunidades. Dios le dio a ella la bendición no de nueras, sino de hijas. Hijas en la cual que ellas experimentaron el amor de Dios a través de ellas. Dios no ha levantado la mano contra ella. Tiene grandes bendiciones, pero ella no lo ve de esa manera por su depresión. Recuerda y reconoce que Dios acuda y ayuda y atrae vida. Dios nunca abandonó a Noemí. Ruth es la presencia del amor de Dios persistente en la vida de Noemí. Número 3. Vive una vida de amor sacrificial y leal a Dios, no importando las circunstancias, reconociendo que en Cristo somos más que victoriosos. No importando cómo estás viendo la circunstancia, pero aférrate en la verdad, los principios de la palabra de Dios. En esta serie va a haber un gran testimonio y confirmo porque lo he vivido en mi vida. Aunque a veces que nos sentimos que la mano de Dios está contra nosotros. Mira lo que dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Nuestro propósito es ser uno con Cristo Jesús y ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Esa es la redención de Dios. Nosotros no podemos determinar nuestras bendiciones. No las podemos determinar. Pero sí podemos tener fe y certeza que las bendiciones de Dios son mucho mejor que cualquier cosa que nosotros podamos desear por nosotros mismos. No importa cuán largo o corto sean, como quiera son bendiciones de Dios. Quiero que meditamos por un momento en este versículo. 2 de Crónicos 7:14. Que les mencioné. Mira lo que dice. Enfóquense por un momento. Si mi pueblo,
que lleva mi nombre. El nombre es el nombre de Jesús. Toda reconciliación, toda restauración proviene de una relación con Cristo Jesús. Una relación que dice, soy un pecador. He estado en rebelión contra de Dios. Reconozco que estoy en necesidad de un Salvador y que Jesús es ese Salvador. Confieso a Jesús como Señor, el líder de mi vida, a través de su palabra, y mi Salvador, que lo hizo cuando lo pagó en la cruz del Calvario. Así nosotros cargamos el nombre de Jesús. Y si eso es cierto en tu vida, pues entonces, en medio de tus dificultades, de tu depresión, humíllate delante de Dios. Ora, habla con Él, busca de Él y abandona toda mala conducta. Lo dice ahí, no lo dijo Jonathan Matos. ¿Y qué dice entonces? ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos promete Dios? Que nos escuchará desde el cielo, perdonará todo pecado, toda decisión que tú has hecho en contra de Dios. Y Él restaurará su tierra. Va a restaurar no solamente tu eternidad, pero también tu circunstancia. ¿Sabes? No sé si se han fijado en las noticias. Hay tremenda tragedia en Israel. 600 personas murieron a través de la guerra que está ocurriendo. Y esta mañana, en Afganistán, hubieron más de 3,000 personas que murieron a través de un terremoto. En medio de todo eso. Pero también tenemos el quebrantamiento aquí en los Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Estoy seguro que cada uno de sus países hay algo horroroso que está sucediendo. Tenemos que aplicar este versículo, no solamente a tu situación personal, pero al mundo entero. El mundo necesita experimentar a Cristo en y a través de ti. Y así, de esa manera, su nombre será derramado sobre ellos. Y cuando ellos hablan con Él, se arrepientan, buscan de Él, oran, Él será fiel y restaurará sus tierras. Mientras que oramos por Israel, por Afganistán, no sé cómo se dice en español, o por Centroamérica, Suramérica, el Caribe, aquí en los Estados Unidos, aquí en la misma ciudad de Charlotte, aquí en South Boulevard, que hay tanto quebrantamiento. Recuérdate que la respuesta de tu oración es lo que Dios quiere hacer en y a través de ti, en Cristo Jesús. Amén.